Como les decía, pues la charla que vamos a tener a continuación es la de psicología aeronáutica en el rol del instructor de vuelo. Voy a presentar, sin más preámbulo, a las personas que nos van a estar acompañando. Nuestros conferencistas estrellas son Paz Hartman, bienvenida desde Chile. Ella es psicóloga aeronáutica con 14 años de experiencia en la selección y formación de pilotos aviadores y militares. Ha participado en el desarrollo e implementación del proceso de selección y capacitación de pilotos de la Fuerza Aérea de Chile, implementación de evaluación por competencias en el área de instrucción de vuelo y desarrollo de coaching a pilotos civiles como militares en su proceso de aprendizaje. Actualmente, Paz Hartman es asesora en la Escuela de Vuelo Clearway Academy, columnista de la revista Vortex Magazine también. Así que bienvenida, Paz. Me da muchísimo gusto tener a una mujer con tan excelente trayectoria aquí en esta charla. Muchas gracias, Alejandra. Para mí es un honor estar aquí en esta charla. Agradecerle a David también por esta invitación y por supuesto ser un aporte también para este tema que es importante, que es la psicología aeronáutica, justamente lo que estaban hablando los capitanes. Bienvenida, Paz. Y Gracias. pues, bueno, no es por nada, pero a ver, David, te quiero muchísimo, pero Paz va a ser mi galla en esta conferencia. Sí. Bueno, también voy a presentar a David, por supuesto, quien es fundador y parte de Aeroaprendizaje. David, desde Colombia, nos está acompañando. Él es máster en neurociencias, psicólogo, controlador de tránsito aéreo, instructor aeronáutico, no, bueno, a ver, espérame, todo, ¿no? 26 años de experiencia, entre los cuales se ha desempeñado como tripulante de vuelo militar, controlador aéreo y docente. Autor del libro Neuroeducación en Aviación, director ejecutivo de Aeroaprendizaje. Bienvenido también, David, muchísimas gracias. Gracias Alejandra por la presentación. Doctora Paz Hartman, mucho gusto, gracias por haber aceptado este reto. Y bueno, antes de cualquier cosa, quiero a todas las personas que están aquí presentes, pues agradecerles por donarnos un poco del tiempo, que es un recurso tan valioso, porque se unen ustedes a la causa por la cual estamos aquí reunidos, que es como es el eslogan de Servicios de Aprendizaje Aeronáutico, es compartir conocimientos. Nuevamente, gracias también a las personas, a los conferencistas que asumieron ese reto de estar hoy aquí con todas las personas interesadas en estos temas. Entonces, pues, bueno, aquí estamos para compartir un poco de experiencias y algunas cosas por ahí que hemos aprendido. Estoy seguro que con la ayuda de todos podemos armonizar y dinamizar algo para que de allí podamos concluir y aprender algo para, naturalmente, aportarle a la seguridad operacional, que ese es el objetivo. Exacto. Claro que sí, compartiendo experiencias y conocimientos también para todos. Muchas gracias a todas las personas que están conectadas y también a nuestros ponentes estrellas. Y pues bueno, empecemos ya, porque ya quiero ver aquí acción con dos psicólogos expertos. Bueno, la charla anterior se trató precisamente de seguridad operacional, ¿no? Y la instrucción aérea en la actualidad está relacionada con la estandarización de procedimientos en base a una seguridad operacional. Sin embargo, ¿cómo podemos encajar también todo esto a un modelo que es rígido en diferentes personalidades de cada alumno? Es decir, ¿quién se tiene que adaptar a quién? ¿El instructor al alumno o el alumno al instructor? También relacionándolo con la charla pasada. Bueno, ahí pues, Paz, lo que en algún momento por ahí cruzamos por ahí un par de palabras al respecto. Esta charla, como tú bien lo dices, Alejandra, tiene ese nombre, ¿no? Es lo que pasa con la psicología aeronáutica en ese rol del instructor. Y pues bueno, seguramente que hay diferentes posturas, pero quiero escuchar tu opinión, Paz, respecto a lo que nos comenta Alejandra, que es algo muy interesante y de hecho es algo que en lo que gira esta charla. Sí, justamente con el tema de la instrucción de vuelo, dentro de mi experiencia en el ámbito militar, ya que estuve 9 años en la Fuerza Aérea de Chile, una de las preguntas era esa, o sea, respecto al tema de la instrucción de vuelo, ¿es el piloto alumno quien tiene que moldearse o es el instructor? Y justamente desde la psicología aeronáutica,
desde esta asesoría, el apoyo del estudio de la conducta humana en escenarios aeronáuticos, la idea es también poder aportar desde qué pasa con el comportamiento. ¿En qué sentido? O sea, en este caso, la selección, por un lado, es muy, muy relevante y crucial al momento de ingresar a la instrucción aérea. Por lo mismo, creo firmemente que aquí los pilotos alumnos, cuando están en un proceso de instrucción, en este proceso de enseñanza-aprendizaje, tienen que moldearse a los instructores de vuelo. Ya por eso, se ha dicho que dentro de las profesiones con mayor responsabilidad en el mundo es el ser piloto. Por lo mismo, tienen que tener ciertas características las personas que se motivan para formarse como piloto. Entonces, en esta cultura de aprendizaje, en esta cultura que también la base es la disciplina, tienen que moldearse a todo lo que ocurre, dependiendo del entorno, David. Eso es lo que habíamos hablado. Ya el mundo civil, tanto el mundo militar, es muy distinto a lo que es la cultura. Pero a mí me tocó también ver esto, un poco de cómo los pilotos alumnos tienen que moldearse al instructor, ya que tienen que empezar a experimentar el comportamiento necesario para poder tener esos valores sólidos para poder comportarse en una cultura de seguridad aérea. Entonces, dentro de, por lo menos del el trabajo que yo realicé, bueno, y sigo realizando ahora en una escuela de vuelo civil, me llama profundamente la atención porque los jóvenes hoy en día tienen comportamientos muy distintos a las generaciones, a otras generaciones. Entonces, cuando creo firmemente que es siempre una inducción, ya el dejar muy en claro de cómo es un curso de vuelo, por eso el psicólogo aeronáutico, por eso me voy a alinear un poco a la charla anterior, tiene una función principal en esto, porque la idea es alinear a los pilotos alumnos de qué se trata la formación de un piloto. Es esencial dar una inducción acerca cuál es el perfil de un piloto, porque llegan jóvenes que nunca han volado, que no tienen mucho conocimiento de la carrera, del ser piloto, y por lo mismo ellos tienen que ir conociendo acerca de este mundo de la aviación. Por lo mismo, la capacitación, la inducción, la selección, que es parte de la seguridad operacional, y va a identificar estas competencias necesarias para poder desarrollar estos comportamientos, estos valores, ya estos principios que rigen la conducta en un ambiente aeronáutico. Entonces, por eso creo firmemente que el piloto alumno tiene que moldearse al instructor de vuelo, porque el instructor es quien tiene la experiencia y tiene estos comportamientos que por supuesto tienen que ver con el área de vuelo. Entonces, el piloto alumno está absorbiendo todo conocimiento. Eso por un lado es lo que yo creo. Listo, Paz, excelente. Respeto tu punto de vista totalmente. Sin embargo, como bajo el formato pues, que tenemos acá, ¿no? Yo también tengo otro argumento, ¿no? Y es el siguiente. No solamente, considero que no solamente es el alumno el que debe adaptarse al instructor, y para este contexto, puntualmente, porque naturalmente todo tiene un contexto, ¿no? En la aviación, cuando uno habla de aviación, no solamente es hablar de los pilotos, hay otras áreas de la aviación supremamente importantes que deben ser abordadas naturalmente desde la psicología aeronáutica. Pero bueno, ya que estamos hablando de esto, y como lo pones tú, yo considero que no solamente es el estudiante adaptándose al piloto instructor, sino es el instructor que se adapta también al estudiante. ¿Por qué razón? Pasa que yo concibo la educación en la aviación como en dos áreas muy generales. Una que es la academia, donde están las escuelas de formación, y otra que se hace ya de manera exclusiva en el puesto de trabajo. Llámese, por ejemplo, para el personal de mantenimiento, ya en el avión, ¿no? Haciendo los chequeos de los sistemas, etcétera. Para los pilotos, ya en la cabina, ¿sí? Para el controlador aéreo, ya en su torre o centro de control. Ya en el puesto de trabajo es otro tema. También tienen que ver con la educación, pero es diferente a lo que se hace en las academias. Por eso considero que en el puesto de trabajo, para este contexto en el que estamos hablando, piloto instructor con el piloto alumno, el piloto instructor también debe adaptarse a el estudiante. Y esto hace referencia o da
un margen para que se le dé mucha importancia al autoconocimiento. Muchas veces, ser instructor aeronáutico no solamente es enseñar cosas técnicas, realmente hay que saber con la manera en cómo se enseña, ¿sí? Entonces, eso es algo importante. Hay que conocer cuáles son los paradigmas para enseñar, cuál es el modelo pedagógico. Un instructor en la aviación debe tener conocimientos pedagógicos. Y de allí la importancia de que sea el piloto instructor también adaptándose a ese estudiante, que lo comprenda, que comprenda su mundo. Como tú lo dices, hoy en día los jóvenes son diferentes en cuanto, si los comparamos con nuestra juventud o con otras generaciones, los chicos son diferentes. Entonces el piloto instructor también es el llamado a que tenga un proceso de adaptación por eso. Entonces ahí digamos que estamos los dos poniendo en una balanza tu punto de vista con el mío y bueno, no sé, ¿qué opinas tú de eso, Paz? Sí, justamente con este tema, que de verdad yo con los años que llevo en el tema de instrucción, se ha planteado, porque, por ejemplo, en un ambiente de instrucción militar, es el piloto alumno quien debe adaptarse al instructor, ya que el instructor tiene la experiencia, tiene el conocimiento, y por supuesto el piloto alumno absorbe ese conocimiento, y estamos hablando de instructores, y ¿qué es ser un instructor? Es un guía. Entonces yo voy a ver a este instructor como un líder. Entonces el líder tiene que ser el ejemplo para poder seguir estas costumbres, estos comportamientos necesarios en un curso de instrucción de vuelo. Porque dentro de un curso de instrucción de vuelo, o sea, básico, por ejemplo, la responsabilidad, la disciplina, el poder trabajar bajo presión, el ser una persona que tenga hábitos de estudio. Entonces, por un lado, por eso el piloto alumno tiene que ir viendo cómo está este modelo de instructor, cómo es el tipo de liderazgo que tiene, porque va a ir absorbiendo esos conocimientos. Porque el piloto alumno no tiene experiencia en la instrucción, no tiene experiencia en vuelo. Entonces, por lo mismo, tiene que ir viendo qué costumbres, qué comportamiento, o ya empezar a sentir como piloto, a sentir, a pensar como piloto. Entonces, piensa que en una primera instancia, una instancia temprana de aprendizaje, los jóvenes absorben todo el conocimiento y las actitudes que tiene el instructor. Entonces, bueno, yo estoy de acuerdo contigo, Paz. Digo, tú eres mi galla, ya lo sabes, pero yo he escuchado de estas pases, hace no mucho que salí de la escuelita de aviación, y he escuchado estas diferentes como tipos de aprendizaje, que hay personas que son más visuales, hay personas que son más kinestésicas, otros que son más auditivos. Sí. No sé si en ese sentido también el instructor, o sea, es el que debe de adaptarse al alumno, porque hay diferentes formas también de transmitir ese conocimiento. No sé cómo lo ves tú. Sí, está bien. Eso quizás en términos de aprendizaje, el objetivo es que aprenda el piloto alumno. Ahí estamos hablando de que tiene que moldearse quizás la técnica de estudio, porque todos somos distintos. Hoy en día las escuelas de vuelo son escuelas que están haciendo un trabajo personalizado. Tú no puedes decir, todos los pilotos alumnos son de esta forma y les voy a enseñar de esta forma. O sea, no. Por eso, el rol del psicólogo aeronáutico es fundamental, porque puede identificar habilidades cognitivas, habilidades de personalidad, habilidades de aprendizaje. Entonces, por lo mismo, porque todos aprendemos de distintas formas. Y ahí es el instructor quien tiene que estar formado para poder también sobrellevar este aspecto. Pero en términos conductual, en términos de principio, en términos de valores, por supuesto que el piloto alumno tiene que absorber de cómo se comporta un piloto. A eso voy yo. ¿Ya? Sin embargo, lo que tú dices, valido totalmente el tema de poder ir viendo, identificando los estilos de aprendizaje, porque eso estamos hablando del test back, que identifica el estilo de cómo procesa el piloto alumno. Pero claro, eso es una técnica que tiene el instructor porque tiene un objetivo final, que es enseñar. Entonces, pero por un lado, yo lo que digo en términos de actitud, esta predisposición para comportarme, el piloto alumno tiene que moldearse al instructor, tiene que ir viendo qué costumbres tiene el piloto.
A Me ver, explico, ¿no? claro, mi David, ¿tienes algo Eso, que decir? lo comprendo, sí, correcto, lo comprendo muy bien como lo dices. Sin embargo, pienso que parte y parte, ¿no? Porque, por ejemplo, una cosa es el contexto de pronto militar y otra el contexto de la aviación. Pero cuando se trata de educación, uno no debería hacer esa distinción, sino simplemente debe ser una sola, ¿no? Porque la aviación sigue siendo aviación, así sea militar o civil, es aviación. Y esa es como lo que hacia allá queremos que la gente empiece a tener conciencia, sobre todo los instructores, ¿no? Y Claro. dentro de cosas que decían en la charla anterior, claro, para uno generar un cambio, pues hay que empezar a generar conciencia también, ¿no? Y esto para los instructores, para aquellas personas que se desempeñan como docentes, como instructores en la aviación. Es importante que abordemos también los temas desde la pedagogía e ir pensando que uno como instructor, como docente, tiene que tener un paradigma y esto nos lleva a crear nuestro propio modelo de aprendizaje. Y estos paradigmas a través de la historia se han venido desarrollando de diferente manera. Primero el empirismo, el racionalismo, el Yo te podría materialismo, el decir, idealismo, el ya, positivismo, funcionalismo, estructuralismo y hoy en día estamos en el constructivismo sí, y ese es el que nos hace que sacar del otro lo que el otro es, ¿no? Entonces ahí es donde es importante que todo instructor en la aviación primero pues esté dentro de esta línea del constructivismo porque hace que haya una empatía con su estudiante, lo reconozca primero como un ser humano. Aparte de eso, muchas veces el estudiante, bueno, estoy hablando en otros contextos de la aviación, a veces el estudiante resulta que es experto, sabe otras cosas. Entonces, si yo sí, lo pero reconozco como la persona que es, como el yo tengo profesional una que es, pregunta. podemos construir el conocimiento. Dime, Ya. Paz. Pero yo tengo una pregunta. ¿Los instructores están formados en Ah, bueno, psicopedagogía? Es una gran ese es uno de los pregunta. ideales. Claro, ese es uno de los ideales. Entonces, Por eso mismo al principio dije, ser instructor en la aviación no solamente es enseñar las cosas técnicas que de pronto uno pueda conocer, hay que saber enseñar. ¿Sí? Y exacto, saber ese es el enseñar tema. también me marca a Exacto, mí en la importancia en que yo reconozca mi propio modelo pedagógico o mi propio exactamente, paradigma. exactamente. Entonces, cuando uno, o sea, tener conciencia de que uno tiene que formarse como instructor, no solamente es tener los conocimientos técnicos, sino formarse como instructor, pues eso es un llamado al autoconocimiento, es un Exacto. llamado a mi formación como pedagogo al momento de enseñar, porque así sea en el puesto de trabajo, o sea, que el asunto sea muy práctico, esto demanda esas capacidades de un instructor. No, y aparte, ¿sabes qué, David? Lo que yo también he visto, no, o sea, no cualquier piloto puede ser instructor de vuelo. El instructor de vuelo tiene características específicas. No porque yo sea piloto puedo ser instructor de vuelo. Eso es falso. Porque el instructor de vuelo reúne ciertas características. Por ejemplo, los dotes psicopedagógicos. Pero ahí, yo no sé a nivel Latinoamérica, cómo es el tema de la formación de formadores, de estos instructores. Entonces, lo básico es lo que estamos hablando, los dotes psicopedagógicos. Si habláramos de un estándar de educación del instructor de vuelo, podríamos hablar de lo que tú estás diciendo. Pero no Sí, existe eso, no existe. La regulación no dice ya como un requisito específico en términos, por ejemplo, del autoconocimiento, que tenga que ver con competencias no técnicas, no dice. Dice ciertas claro. horas, algo técnico, pero ¿dónde está Por lo no eso, técnico? sí, es cierto. Yo creo que esto también sirve como para hacer un llamado a quizá dentro de las personas que nos estén escuchando, quienes tengan la posibilidad, y si no, como personas, a generar conciencia respecto a esto. La aviación no solamente son los tecnicismos, por favor, para que todas las personas que están acá incorporen de pronto esto que nos puede ayudar a pensar diferente. La aviación no solamente está inmersa en tecnicismos, está manejada por seres humanos. Es algo que debe ser muy manejable entre seres humanos. De allí la importancia de que otras disciplinas entren a aportarle a la seguridad operacional, la pedagogía, la psicología, las neurociencias, infinidad de cosas que pueden ayudar a que se mejore. Precisamente estamos haciendo un trabajo para minimizar toda posibilidad de error. Y para esto hay que contar con otros profesionales que conozcan de estas áreas. Por eso, y con respecto a lo que decían en la charla anterior, lo que tú decías, Paz, hace un momento, el psicólogo aeronáutico, el papel del psicólogo aeronáutico es muy importante, se necesita, pero es algo indiscutible que debe saber de aviación.
para que esté contextualizado y comprenda lo que le puede ocurrir a un piloto que está durante una aproximación final y X o Y problema, pues lo que puede estar sintiendo o lo que puede estar sintiendo un controlador de tránsito aéreo con una serie de turnos extenuantes o como sea, situaciones de estrés. Y para comprender a estas personas hay que conocer naturalmente de lo que es la aviación. Entonces, esto se alinea con lo que tú dices también, Paz. Sí, exactamente, un poco con la estandarización de la formación de instructores en el ámbito de habilidades no técnicas. Yo creo que es una gran tarea que quizá el psicólogo aeronáutico hoy en día puede aportar al mundo de la aviación. Ya que hoy hablamos dentro de lo que es el instructor de vuelo, lo que yo te dije, según cada país tiene su regulación, ¿ya? De cuánto pide y todo que yo estaba viendo en el chat, que es distinto, creo que en Estados Unidos versus Colombia. Entonces, el por qué no estandarizar cursos de instructor de vuelo, porque hay distintos instructores de vuelo, y también estaba leyendo en el chat, David, que claro, o sea, por un lado, hay instructores que a veces, ya no tienen quizá el criterio o el juicio, ya para ir valorando las competencias de los pilotos alumnos. Entonces yo creo que eso es un aporte tremendo que el psicólogo aeronáutico puede hacer en el mundo de la instrucción aérea. El poder estandarizar cursos de formación de instructores de vuelo. ¿Por qué? Porque quizás no estaríamos hablando de esto respecto a este debate, porque el instructor estaría preparado, estaría con las competencias necesarias para instruir. Y, por supuesto, el piloto alumno, por eso yo creo mucho en los procesos de selección. No solamente los pilotos alumnos tienen que ser seleccionados, también los instructores de vuelo, como dije anteriormente. Yo, por ejemplo, o sea, no cualquier piloto, si yo tengo un curso ya de piloto, no, eso no significa que puedo ser instructor de vuelo, porque requiere ciertas características. Entonces, por eso es importante el rol de la selección, porque la selección es parte también de la seguridad operacional. Y por lo mismo, con esta selección, al identificar estas competencias necesarias, tanto del piloto alumno como del instructor, yo también voy a generar capacitación. Y cuando yo genero capacitación, voy potenciando las habilidades no técnicas necesarias para el cargo. Yo le llamo no técnicas porque a mí no me gusta hablar de habilidades blandas. Así es, Paz. No me gusta esa palabra. Para complementar algo de lo que tú dices, y voy a hacer un paréntesis, mira la importancia de que en los procesos de selección sean psicólogos aeronáuticos, ¿no? Que conozcan de la aviación, porque muchas veces cuando esto no ocurre, la selección termina quedando, digamos, viciada por algunas cosas que no tienen que ver con la aviación, gente que no tiene, digamos, el perfil para esto, ¿sí? Bueno, pero ahora sigo un poco con el tema de lo que tú hablabas. La aviación, la OASI, hace ya varios años, 2006 aproximadamente, ya empezó a escribir unos documentos, que está por ejemplo el documento 9868, que habla sobre la instrucción. Y allí, pues naturalmente, habla de las competencias que deben tener las personas en las diferentes áreas de la aviación. Y eso es importante que todo instructor en la aviación conozca de este documento. Por ejemplo, nos da unos lineamientos donde están las competencias que deben tener estas personas. Pero si uno ve las competencias, nosotros como instructores no podemos ser superficiales. Hay competencias que no se pueden quedar solamente en verbos de acción, sino hay que ir más allá. Por eso la importancia de, como les decía hace un momento, del autoconocimiento, ¿no? Saber cómo es que los seres humanos aprenden. El asunto es de emociones. Esto no creamos que la educación es eso que uno escucha a veces de la educación, no se queda solamente para los niños, ¿no? Los adultos es igual. Aunque la andragogía tiene cosas especiales, pero finalmente debemos entender que todo esto funciona es con base en las emociones, ¿sí? Y la aviación, bien sea militar o civil, debe aceptar estos conceptos para que todo instructor los ponga en práctica y comprender muy bien que aquí el asunto es fortaleciendo precisamente el constructivismo, ¿no? Es llevar a esa persona de lo que es a donde puede llegar a estar, lo que puede llegar a ser, ¿no? Es muy importante, por eso es algo que tiene que ver aquí mucho el tema de las emociones y todo esto. Así es. No, totalmente, porque yo creo que el tema, mira, para mí es crucial el tema de enseñanza-aprendizaje. Aquí parte la formación de un piloto, aquí parte la vida de un piloto, y por lo mismo tiene que ser tremendamente exigente un proceso de instrucción,
porque aquí yo lo que te dije, David, cuando hablamos hace 2 días atrás, la vida de un piloto, el ser piloto es una de las profesiones con mayor responsabilidad. Y por lo mismo, si estamos formando pilotos, tenemos que tener instructores con las competencias necesarias para instruir. Eso es un deber, debería ser un deber. No solamente hablar de lo técnico, también hablar de lo no técnico, que tiene que ver con las actitudes, que la OASI también la habla mucho, no solamente el impartir ciertos conocimientos, habla también de generar ciertas actitudes en vuelo. Claro, Entonces, precisamente ahorita de lo sí, que están hablando, ahorita que termine, doctora. sí, diga. Pues. Dime, Ahorita que Alejandra. termine. No, por favor, por favor. Hay muchísimas personas interactuando ahorita en el chat y muchos hablan precisamente como Carlos Augusto de cómo se sabe que el instructor sí es el adecuado para ese cargo. ¿Cuántas personas se vuelven instructores sin tener herramientas para hacerlo? También hay otras personas que dicen que, bueno, se ha visto que el piloto, el instructor en tierra es una persona y el instructor en vuelo ya es otra persona diferente. Bajo presión. ¿Y cómo esto puede perjudicar al alumno? Y por último, le hacen una pregunta directa a usted, doctora Paz, del psicólogo Ángel Montero, que dice, ¿qué tipo de test o exámenes deberían de realizar para tener un perfil de instructor? Precisamente hablando de lo que ahorita justamente estaba mencionando. Ok. Uy, son varias preguntas. Mira, ¿podrías hablar un poco acerca del tema de las pruebas? Mira, dependiendo de cada cultura organizacional, es súper importante, primero, analizar la cultura organizacional donde están insertos los pilotos, tanto la cultura militar como la civil. Entonces, eso es lo primero, que el psicólogo aeronáutico vea cuáles son los valores, ¿ya?, que tiene esa cultura organizacional. Partamos de esa base. Segundo, es muy importante ir viendo, porque yo leí un libro de Salvador Tomás Rubio, psicólogo y también piloto de España, que habla, bueno, tiene un libro que se llama Instructor de vuelo. Se hizo un estudio acerca de algunos test psicológicos que se ocupan para poder medir algunas competencias. Yo recomiendo siempre, por supuesto, que un piloto o instructor tiene que tener, por supuesto, inteligencia, ya que ahí existen los test cognitivos, donde ahí mi colega Ángel creo que estaba diciendo de México, de medir en habilidades cognitivas. Por otro lado, porque no puede ser gente muy concreta, sino con la capacidad también de planificar su conducta. Y por otro lado, también hay un test que se ocupa para también el área de instrucción, que tuve yo también el gusto también de hacer una investigación del instructor de vuelo, que es el 16 Personality Factors, ¿ya?, que el 16PF. Ahí se puede ocupar para ir viendo ciertas características que tienen que tener los instructores. Para eso, por supuesto, tienen que ser personas estables emocionalmente, ya, personas que no se frustren con facilidad, personas con entusiasmo, personas responsables. Por otro lado, habla de este estudio de Salvador Tomás Rubio, que tienen que ser personas seguras de sí mismas y también personas ordenadas y planificadas. Entonces, yo los insto un poco a ver a nuestros colegas psicólogos aeronáuticos, que el 16 Personality Factors, la versión 5, que es la última versión, donde pueden ir identificando esas características, pero eso sí, yo siempre digo, dependiendo de la cultura organizacional, ya depende mucho. Eso. De acuerdo, de acuerdo. Y lo otro, test de aprendizaje solamente para ir viendo qué estilos tienen los instructores. Por ejemplo, dentro del estudio que yo realicé, la mayor parte de los instructores son visuales kinestésicos. Entonces, claro, porque el piloto en sí aprende súper teóricamente, ya, aprende mirando y haciendo, kinestesia. Entonces, por lo mismo, los insto un poco a hacer esos test, que por lo menos hay una validez y ya hay estudios acerca del test en instructores de vuelo. Perfecto. Claro. David, tú eres psicólogo y también instructor. ¿Estás de acuerdo con lo que hizo la doctora Paz o se debe más a una simplemente vocación de querer y poder enseñar, a veces sin tener esta lista de requerimientos que a veces pues piden para ser instructor? Sí, pues definitivamente cuando uno quiere hacer las cosas bien, como debe ser, pues hay que tener una vocación, eso sí es así, ¿no? O sea, quizá haya la oportunidad de hacerlo mejor cuando nace, ¿cierto?
cuando más que una motivación extrínseca es una motivación intrínseca. Entonces, quizá eso favorezca, y estoy seguro que es así. Al igual que la doctora con esos estudios que ha desarrollado y seguramente han arrojado resultados que favorecen hoy en día la aviación, específicamente la seguridad operacional, también es importante resaltar la importancia de que en la instrucción que se dan los puestos de trabajo estén enmarcadas en eso, en lo que son los ciertos modelos de aprendizaje, ¿no? Por ejemplo, no es lo mismo que a ti te dé instrucción un compañero de trabajo a que sea un docente o un instructor en el aula. Por eso es importante que todos los que trabajemos en aviación adquirir esas competencias para poder, porque en algún momento tenemos que darle, compartirle un conocimiento, transmitirle una experiencia a un compañero de trabajo. En algún momento hay que hacerlo. Por eso la persona que se forme en la aviación debería también dentro de el pensum académico un poco de eso, porque en algún momento esa persona tendrá que compartir conocimientos con un compañero de trabajo. Y ahí la importancia de saber hacerlo para que se haga de manera efectiva, ¿no? Entonces, esto incluso debería también modificar de alguna manera el pensum académico, ¿por qué no? De todos los estudios o las capacitaciones o carreras, como se llamen, en la aviación. Es importante esto como un complemento que potencializa a ese ser humano interactuando en la aviación. Sí. Y lo otro que también me gustaría agregar, David, que yo creo que el psicólogo aeronáutico, yo creo que tiene la responsabilidad de potenciar al instructor de vuelo. Eso siempre, siempre lo he visto con todos los instructores que he trabajado, porque claro, al reunir con los requisitos básicos que pide la reglamentación de cada país, pero que creo fundamental que en los centros de instrucción tiene que haber un psicólogo aeronáutico. Tiene que haber, y esa es la responsabilidad, el poder instruir estos dotes, tanto psicopedagógicos, que el instructor conozca cuál es el perfil de un instructor. Porque cuando yo tengo el autoconocimiento, cuando tengo la capacidad de saber, voy a tener el poder también de tener la herramienta. El conocimiento es poder. Entonces el instructor, como no sabe lo que tiene que hacer, de alguna forma, porque ¿cómo enseñan los instructores? Enseñan a través de los instructores que tuvieron. Son modelos, pero no hay nada estandarizado del cómo tienen que enseñar. Entonces, por lo mismo, eso es un rol fundamental del instructor, del psicólogo aeronáutico, de poder entregar conocimiento desde la neurociencia, desde avances científicos, de qué ocurre en el cerebro en ciertos escenarios operacionales. Y eso sí el psicólogo aeronáutico lo puede hacer. Ahí, Paz, tú acabas de decir algo importantísimo y creo que todos los docentes en la aviación deberían contemplarlo, tenerlo muy presente, y se alinea justamente con ese concepto de lo que es el paradigma en el que uno está cuando es docente. Se trata de sentir, pensar, decir y actuar. Sentir, pensar, decir y actuar. Esa es la manera como debe fluir la docencia en un instructor, ¿no? Sentir, pensar, decir y actuar. Eso está enmarcado lo que son los procesos de enseñanza-aprendizaje. Y también es importante porque en la medida en que haya un proceso empático, en un proceso de enseñanza-aprendizaje, sobre todo en una tripulación de vuelo, pues las relaciones allá arriba, cuando hay que tomar decisiones, van a ser no tan tensas entre los dos. Y seguramente eso va a fomentar a que haya trabajo en equipo. Pero esto se adquiere desde la escuela, ¿no? Por eso yo considero que vamos a poner en una balanza con lo que empezamos debatiendo con la doctora Paz al inicio. Sí, el piloto acoplándose al estudiante, al alumno, el piloto alumno, pero también el alumno acoplándose al instructor. Entonces, en una balanza, porque esto desde ya empieza a fomentar esa relación empática, como lo decía ahorita, para cuando ya en vuelo, pues haya un mejor trabajo en equipo y es justamente lo que promueve la mejor toma de decisiones. Sí, David, lo otro es promover, yo dentro de la experiencia, sabes que es fundamental también, porque yo de verdad, hablando del psicólogo aeronáutico, tiene muchos deberes el psicólogo aeronáutico, porque dentro de eso es potenciar la seguridad operacional, pero también es un deber hacer una inducción en los centros de instrucción, a todos los pilotos alumnos, qué significa ser piloto, entregar el perfil del piloto, porque el piloto alumno piensa que no tiene conocimiento acerca de esta área. Entonces, yo creo que es un deber el poder hacer inducción en términos de qué se les va a exigir a los pilotos alumnos.
¿Se entiende, no? Dentro de las habilidades no técnicas, porque ellos saben muy bien lo que tienen que estudiar, el saber hacer lo que es la instrucción aérea, y ¿dónde está el ser? Ser piloto, ¿dónde está la actitud? ¿Dónde está esa área de formación, ese pilar fundamental en una malla curricular? Así es. Sí, doctora Paz, Dígame. después de que nos compartió esta visión de que es el alumno el que se debe de adaptar al instructor, sabemos que hay alumnos totalmente diferentes. Hay alumnos dependientes, hay otros muy independientes, hay alumnos jóvenes, hay alumnos que son mayores también, Sí, con profesiones más previas. maduro, ¿Cómo, sí. cómo lidiar con tanta personalidad tan heterogénea en el mundo de la aviación? Bueno, eso es parte también de, mira, dentro de los centros de instrucción, ya en el mundo civil, que esto en el mundo militar no ocurre, porque tú sabes que en el mundo militar se alinean esas conductas tempranamente cuando son cadetes. Ahí sí o sí te cuadras. Ahí está todo cuadradito y todo ordenadito, sí. Pero en el mundo civil, claro, es disperso este ambiente. Ahí yo creo que es fundamental el entrenamiento al instructor de vuelo. Ya sabemos que cuando llegan distintos tipos ya de pilotos alumnos motivados por formarse en este mundo, por eso yo insto nuevamente a Alejandra el tema de la inducción, porque tenemos distintas personalidades o distintas experiencias que nos llevan a comportarnos de distintas formas. Pero en este sentido, creo que la capacitación es fundamental para alinear la conducta, porque si a mí no me dan una inducción, a mí no me dicen qué es lo que se va a exigir de mí, o no conozco el perfil, no conozco de qué se va a tratar mi carrera profesional, de alguna forma yo voy a actuar bajo mis propios principios y no bajo los principios que lo que significa ser piloto. Por eso insto un poco al tema del entrenamiento a los instructores de vuelo, porque así para estar alineados y poder también comportarse de la forma que requiere la vida de un piloto, que la base es la disciplina. Para mí siempre la base de todo perfil es la disciplina para un piloto. Mira que ahora que nombras de la disciplina en este contexto de la aviación, ¿Sí? hay dos culturas en las cuales se han caracterizado por tener muy buenos estándares en los resultados educativos de sus jóvenes, ¿no? Los orientales, por ejemplo, están muy dados a la disciplina, ¿sí? Sin embargo, tienen unos altos índices de suicidio, ¿no? Y aunque esto, pues, es, digamos, como dicen popularmente, harina de otro costal, ¿no? Por decirlo así, pero tiene que ver, ¿cierto? En la educación también es una balanza, ¿sí? Sí. Hay que fomentar la disciplina, sobre todo en la aviación, porque precisamente los jóvenes se están preparando para trabajar en la aviación, deben comprender que en la aviación todo el tiempo vale mucho dinero, ¿no? Y bueno, en general la puntualidad y todas estas cosas es algo que es muy importante. Y partiendo de esto, también te escuché decir, doctora Paz, del tema de las neurociencias, la importancia de esto, y que se alinea con el tema del autoconocimiento que he venido nombrando. Y claro, aquí entra la neuroeducación, que se aplique a la aviación. Por eso decía yo la importancia de que otras ciencias entren a hacer unos aportes a la aviación con el ánimo de mejorar la seguridad operacional. Y eso sí que cae muy bien para los docentes, para los alumnos, para todas las personas que están en la aviación. Comprender cómo funciona la psique humana, cómo funciona el cerebro al momento de aprender sobre todo. Es un asunto que hay que entender un poco la estructura cerebral para poder asimismo saber cómo actuar frente a estos escenarios. Sí, lo otro que también, es que David, aprovechando la oportunidad, creo que también hay que resignificar al psicólogo, ¿ya? Porque creo que también el mundo del piloto también a veces dicen, oh, psicólogo es una piedra. Yo lo he escuchado mucho. Claro, exactamente, Alejandra. Entonces, yo creo que también, de parte de los pilotos, también esto tiene que ser un trabajo en equipo, ¿ya? Porque sabemos que antiguamente el psicólogo era para dar la aptitud, apto, no apto. Entonces, hoy en día, pilotos que nos están viendo, la psicología aeronáutica va más allá. No es solamente el tema de descartar psicopatología para el tema de vuelo, sino también el poder potenciar habilidades no técnicas en la instrucción de vuelo. Eso claro, también es fundamental. Entonces, el resignificar, yo también insto un poco esta palabra de resignificar el rol del psicólogo aeronáutico, pero eso también parte en el área también de piloto, en las tripulaciones de vuelo, que tienen que resignificar nuestro rol,
¿Para Y- qué? Para potenciar la seguridad operacional. Doctora, le complemento lo que usted dice ahí, que es muy importante. ¿Mm? No solamente de la industria hacia el psicólogo, sino el psicólogo frente a la industria. No solamente el psicólogo de aviación a veces quedarse, digamos, solamente, por ejemplo, ¿no? Es un ejemplo, en procesos de selección, cuando el campo de acción es supremamente amplio, ¿sí? Y la industria también debe dar la oportunidad que estos psicólogos se desempeñen en otras áreas donde pueden hacer un aporte supremamente importante, porque en todo está presente el ser humano. Y se necesitan conceptos diferentes que entren allí a mejorar toda esta dinámica que se mueve en torno a la aviación. Exactamente. Claro, de hecho, el instructor es la única persona a veces que puede detectar una respuesta sutil pero rara y errónea en su alumno a 12,000 pies de altura, nadie más. Y pues en él debe de quedar si lo detecta, lo reporta, qué hacer. Y hay una pregunta que nos hace David Puerta Malca, muy importante para ambos, que dice, hoy en día en la operación comercial se evidencian muchas dificultades de los copilotos para manejar el gradiente de autoridad o el high power distance en cabina. ¿Consideran ustedes que los instructores de vuelo hoy en día tienen capacidad de manejar esto durante la instrucción inicial? Ups. David. Aquí creo que se alinea un poco con lo que hablamos hace un momento. Esto viene desde la escuela, ¿no? Esto viene desde la escuela, incluso desde cuando el piloto alumno se está formando como piloto alumno. ¿Por qué? Porque ese piloto alumno en algún momento también va a ser un instructor. Entonces, desde allí hay que cogerlos, ese momento donde está ese nicho de estudiantes que se están formando hasta ahora como pilotos, y hay que, de alguna manera, implantarles ese chip, por decirlo así, donde ellos empiecen a desarrollar esas habilidades, esas competencias para enseñar también. Y de esta manera los procesos son más empáticos cuando lleguen los momentos de enseñanza-aprendizaje. Ahora, ¿qué hacer con los que ya estamos ahí, con los que ya están ahí, ¿cierto? Entonces, ahí viene el papel tan importante que tiene el psicólogo de aeronáutica, que es hacer ese aporte para mejorar un poco esta relación, porque necesita muchos complementos a la hora de poder transmitir. Sigue, doctora. Yo lo otro que también quiero aportar, ¿ya? Cuando hablamos también, justamente Alejandra nos habla de una competencia que es muy necesaria, porque también dentro de cada organización es un deber, tiene que existir un diccionario de competencia para estandarizar estandarizar las competencias, porque por un lado yo entiendo, por ejemplo, una competencia, conciencia situacional, acuciosa percepción de uno mismo y del entorno operacional, pero quizá mi compañero no entiende lo mismo y está evaluando la misma competencia. Entonces, partamos primero estandarizando los conceptos actitudinales, no solamente, por supuesto, lo técnico está todo estandarizado, pero ¿dónde está lo técnico estandarizado? Partamos de la base haciendo un diccionario de competencia, porque estamos nosotros midiendo comportamientos en vuelo. Entonces, para poder entender las competencias, empecemos a estandarizar. Y para eso el psicólogo aeronáutico más el staff de instructores tiene que reunirse, tienen que trabajar en conjunto para armar, por supuesto, este checklist que también se pueden medir todas estas actitudes necesarias para el vuelo. De acuerdo, doctora. Así es. Muy de acuerdo con lo que está diciendo, y de aquí pues la importancia en torno a lo que gira la dinámica de esta charla y de las otras charlas que vienen también, porque es importante ir generando conciencia, eso es lo que necesitamos, ir generando conciencia en la aviación para aportarle a la seguridad operacional. Sí. Por ahí veía en una de las redes sociales hace muy poco de personas que incluso tienen que ver con la actividad aérea, bien sea comercial o deportiva, la que sea, donde cuestionan la labor del psicólogo en la aviación. Y yo me preguntaba, pero por Dios, si es que estamos en medio de algo que lo mueven los seres humanos, ¿cómo no contemplar la importancia de la psique humana, de cómo se desarrolla todo esto, si precisamente son los seres humanos los que están ahí, ¿no? Comprender su entorno y todo lo que ocurre, pues es algo importante. Y ese es el llamado para que se le dé el lugar que merece esta disciplina esta profesión en esta área de la aviación que es tan importante. Sí. Entonces, doctora, es bien importante lo que nos está aportando hoy. Sí. Y totalmente, cuando un psicólogo aeronáutico o un psicólogo recién egresado quiere formarse en el área aeronáutica y está en una empresa aeronáutica, también es un deber del psicólogo
instruirse de la cultura organizacional. Así es. Es muy importante para que quizás los psicólogos que quieran ser parte de la psicología aeronáutica, es muy importante saber la cultura organizacional, el ser tremendamente proactivo, porque también nosotros tenemos ciertas características que tenemos que tener para estar en el mundo aeronáutico. Que por supuesto no está eso, ¿cómo se puede decir? Formalizado, ¿ya? Dentro de la psicología aeronáutica, pero lo digo como experiencia. Es importante ser proactivo, instruirse la cultura organizacional, porque nosotros como psicólogos aeronáuticos somos asesores. Y al ser asesor, por supuesto, nosotros podemos entregar el conocimiento de la conducta humana en escenarios operacionales. Entonces es importante ese rol, que también no solamente está la responsabilidad del psicólogo aeronáutico, ¿ya? Del siempre estar aprendiendo, el siempre estar atento al mundo donde está, en el contexto donde está trabajando. Así es. En la aviación suele ocurrir eso. En la aviación las personas tienen que ser integrales, ¿no? Entonces no queda exento de esto el psicólogo aeronáutico. Por ejemplo, un ejemplo, ¿no? Los tripulantes de cabina de pasajeros deben ser integrales, tienen que conocer de diferentes cosas de la aviación, porque en algún momento ellos son los que estarán dando razón o resolviendo dudas a los mismos pasajeros, y pues por ello hay que conocer de meteorología, cosas de navegación aérea, bueno, así sean básicas, pero hay que tener nociones de todo esto. Ese es el llamado también que hace la doctora Paz Hartman para esto, y es que el psicólogo aeronáutico pues debe conocer de aviación, y la invitación es a eso, a que sigan formándose en entornos aeronáuticos, conozcan sobre cosas que tienen que ver con la aviación, porque de alguna manera todo esto altera el comportamiento humano. Y conocer sobre esto nos va a permitir tener una mejor visión de lo que ocurre con los seres humanos en torno a esto de la aviación. Sí, lo otro, David, para poder ir cerrando, quizás por el tiempo, por las otras personas que también tienen que hablar, como recomendación a todos los psicólogos que nos están viendo y todo, cuando están en un centro de instrucción, es súper importante también los procesos de poder identificar competencias de los pilotos alumnos como los instructores de vuelo. El ser un aporte a la seguridad operacional, ¿ya? ¿Por qué? Porque cuando una persona llega al mundo operacional, a este sueño del ser piloto, qué importante que el piloto alumno conozca qué competencias tiene de base y, por supuesto, después qué competencias de egreso tiene. ¿Por qué? Porque eso lo va a llevar al autoconocimiento, a identificar esas fortalezas y esas debilidades que tiene para poder superarse. Pero eso es un rol que nosotros como psicólogos tenemos que hacer en un centro de instrucción. Exactamente. Eso hace parte de la formación pedagógica que debe tener todo instructor, ¿no? Y de eso habla el constructivismo, como tú lo acabaste de decir, ¿no? Conocer lo que es la otra persona y potenciar eso. Es muy importante. Doctora Paz, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias por la invitación. Diplomado Psicología Aeronáutica, Principios Básicos. Este diplomado contiene fundamentos de psicología, neurociencias, pedagogía y conceptos aeronáuticos como meteorología aeronáutica, navegación aérea, aerodinámica, procedimientos radiotelefónicos y regulaciones aéreas. Psicología Aeronáutica Aplicada. La psicología aeronáutica aplicada aporta el conocimiento de procesos psicológicos básicos, salud y trastornos mentales, trabajo en equipo, toma de decisiones, procesos de selección, incluyendo con eficiencia la visión de lo psicológico en general y la mirada clínica. Diplomado Psicología Aeronáutica Avanzada. La psicología aeronáutica avanzada busca analizar la causa raíz de los accidentes e incidentes desde el factor humano, identificar los comportamientos no seguros dentro de la operación aérea y fortalecer al personal aeronáutico, tripulaciones, técnicos, controladores aéreos, despachadores, etc. Su objetivo es analizar actitudes y comportamientos no seguros que puedan afectar la operación y llevar al avión, los pasajeros y la tripulación a un estado no deseado. Inscríbete en nuestro diplomado. 120 horas certificadas. Diplomado 100% virtual con instructores profesionales activos en la aviación y más de 20 años de experiencia.